La victoria de Ayacucho y la independencia americana. La victoria patriota en los campos de Junín del 6 de agosto de 1824, ganada a pulso, golpe por golpe de lanza y espada, sin emplear fusiles ni cañones, insufló enorme optimismo a la causa emancipadora. El intrépido general Canterac, fogueado veterano de las batallas de Vichy, Pla, Tarragona y Sevilla contra el ejército de Napoleón entre 1809 y 1812, había protagonizado una fuga ignominiosa, abandonando el escudo del rey en el campo de batalla y cediendo el dominio de toda la Sierra Central al enemigo. Las Memorias para la historia de las armas españolas en el Perú, del general español Andrés García Camba, 1846, rememoran con amargura esa derrota que no cabía en los cálculos del virrey La Serna. ¿Cómo podía vencerlos un ejército mal armado y mal vestido, heterogéneo y de escasa disciplina? Otro libro de memorias, In the Service of the Republic of Peru, del general Guillermo Miller, 1828, ofrece una interesante apreciación de ese resultado. Además del talento de Bolívar y Sucre como estrategas y del apoyo de la población organizada en guerrillas, ese ejército reunió en sus filas toda la experiencia guerrera del siglo. Veteranos de las guerras española, mexicana y centroamericana, de la lucha emancipadora argentina, chilena, peruana, altoperuana, venezolana, granadina y quiteña, de la norteamericana e inclusive, como era el caso de los voluntarios alemanes del mayor Carlos Sobersby, veteranos de la batalla de Borodino contra Napoleón en Rusia. El propio Miller resumía esa suma de experiencias. Era un combatiente inglés experto en mar y tierra, hábil como lancero y como artillero, que vestía poncho y sombrero jipijapa, chacchaba coca y bebía yerba mate en bombilla. Conocía el quechua y había aprendido de los morochucos ayacuchanos cómo conducir el caballo con las piernas y combatir con un sable en cada mano. La pregunta lógica era entonces la inversa. ¿Cómo podía no triunfar un ejército así? Recién a finales de octubre pudo el Estado Mayor realista recomponer sus fuerzas y trazar una contraofensiva. Mientras tanto, el 7 de octubre, Bolívar había cedido el mando supremo del ejército a Sucre. Un decreto del Congreso Gran Colombiano impedía al Libertador librar guerras en un país extranjero mientras fuera, al mismo tiempo que dictador del Perú, presidente de ese país. Luego de asegurar el control militar y político de los patriotas en la Sierra Central, Bolívar condujo la toma de Lima y el sitio del Callao, todavía en manos de españoles, durante los primeros días de diciembre. El Libertador apostó por entero al triunfo patriota en la inminente batalla decisiva y convocó desde Lima, el 7 de diciembre, al Congreso Anfictiónico de Panamá, meta de todos sus proyectos. La memorable carta, firmada junto con José Faustino Sánchez Carrión, invitaba a los nacientes estados de Hispanoamérica a formar una autoridad sublime, que dirija la política de nuestros gobiernos, basada en una asamblea de plenipotenciarios nombrados por cada una de nuestras repúblicas. La carta concluía con un enunciado solemne. El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá? Mientras estas cartas eran despachadas, el ejército libertador había sufrido un serio revés. Enterado de que el virrey La Serna se dirigía a su encuentro al mando de 10.000 soldados, Sucre había optado por no arriesgar sus 7.000 efectivos y replegarse de Andahuaylas a Huamanga, con el fin de reunir mayores fuerzas. La Serna llevaba una división de caballería bajo su mando personal, 3 divisiones de infantería comandadas por Canterac, Monet y Carratalá, y 14 piezas móviles de artillería. Ambos ejércitos se vieron frente a frente, separados por el río Pampas, el 2 de diciembre.
Al día siguiente, Sucre se apresuró a escalar la quebrada de Colpahuayco para ubicarse en un terreno favorable para la batalla. Sorpresivamente, las tropas realistas cruzaron el río y dividieron en dos partes a los patriotas, privándolos de la mayor parte de la artillería y de las municiones. El batallón Vargas, bajo el mando del comandante Trinidad Morán, resistió heroicamente defendiendo el pase de todo el ejército por el desfiladero, sufriendo la pérdida de 300 combatientes. La sorpresa de Colpahuayco ponía a los patriotas en seria desventaja, pero no era posible dar marcha atrás. La Serna se había desplazado hacia el norte y luego hacia el este, con el fin de evitar a los patriotas acceso a la ciudad de Huamanga o al valle de Jauja, donde obtendrían refuerzos. El 8 de diciembre, el ejército del virrey se ubicó frente a la pampa de la Quinua, a 4 leguas de Huamanga, en las alturas de Pacaicasa y del Condorcunca, citando a batalla. El ejército patriota se ubicó en la pampa frente al enemigo, entre el villorrio de la Quinua y el Condorcunca, con los generales Lamar, Córdoba, Lara y Miller al frente de cada división. A las 8 de la mañana del 9 de diciembre, el general español Monet, en nombre del virrey, se acercó como parlamentario a fijar algunas reglas de protocolo. Pidió que los peruanos de ambos bandos que fueran parientes tuvieran oportunidad de saludarse antes de la batalla. Tal era el caso de los hermanos Leandro y Ramón Castilla, el primero en las filas realistas. También se pactó un plazo para que los soldados y oficiales se alimenten. Llegado ese punto, Sucre declinó la oferta del virrey de enviarles vino y vituallas de su mesa. Oficiales y soldados patriotas tendrían un mismo rancho, galleta de cuartel, queso, chancaca y café. Finalmente, a las 10 de la mañana, convenido el trato humanitario a prisioneros y heridos, Monet se acercó nuevamente e invitó al ejército libertador a iniciar la batalla. Lamar respondió con una frase célebre: «Nuestro comando concede que la iniciativa sea de las fuerzas del rey, ya que nosotros somos los de la casa», que encrespó y puso iracundo al español. Los realistas lucían uniforme grana de gran parada, mientras los patriotas vestían su acostumbrada indumentaria variopinta, con profusión de chullos y ponchos. Sucre leyó una breve proclama: «Soldados, de los esfuerzos de hoy pende la suerte de América del Sur. Que otro día de gloria corone vuestra admirable constancia». Luego se dio a Lamar el honor de ofrecer una segunda alocución, pero el estruendo de la artillería realista lo impidió. La división de Monet había bajado a todo galope del Condorcunca y atacaba a la derecha y centro patriotas. En ella cabalgaba el virrey. Otra división montada dio un rodeo y atacó por el flanco izquierdo. La artillería realista disparaba a discreción. Los patriotas se ubicaron en 4 agrupamientos, esperando a pie firme el ataque. Apenas había 52 cartuchos para cada fusilero. El combate deberá resolverse como en Junín, cuerpo a cuerpo y con arma blanca. A la derecha está la división de Lara, al centro la de Córdoba y a la izquierda la división peruana de Lamar. Más rezagada está la división de Miller, con Sucre y el Estado Mayor. Transcurre una hora de intensa batalla en la que es contenida con gran arrojo la caballería realista, al precio de grandes estragos causados por cañones y fusiles. Lamar y Lara presionan con energía para permitir que Córdoba se dirija hacia el Condorcunca y silencie los cañones. Hace falta enfrentarse con resolución a fusileros y artilleros, correr hacia adelante para quedar fuera de su alcance de fuego y caer sobre ellos, pero los soldados vacilan ante el estallido de la pólvora. Córdoba entonces se apea del caballo, tira a un lado el sombrero jipijapa y se pone al frente de sus soldados empuñando la espada. «División, al frente, armas a discreción, paso de vencedores», y emprende a paso ligero la captura de las baterías. Siguiendo su ejemplo, toda la vanguardia patriota acude hacia el centro sin importarle el fuego de metralla. Es un asalto atrevido.
que costará numerosas bajas, pero que decidirá la suerte de la batalla más importante de la independencia americana. Apenas tomado el Condorcunca, Miller lanza su división al ataque y las tropas realistas entran en pánico. El orgulloso ejército del virrey se deshace como un castillo de naipes. Muchos hombres de tropa arrojan las armas y los uniformes y huyen despavoridos por la pampa. Otros vuelven sus bayonetas contra sus oficiales. En la cima del Condorcunca, un soldado coloca sobre un cañón puesto boca arriba una lanza con la bandera peruana. Antes de la 1 de la tarde, la Serna está herido, preso y sin virreinato. Se ha cumplido el sueño de Condorcanqui, Pumacagua, Crespo, María Parado de Bellido, Olaya y tantos otros. Ante la ausencia del virrey, corresponde a Canterac pedir la gracia de la rendición. Carratalá, antiguo estudiante de leyes, será el amanuense de la capitulación. Sucre y Lamar están de acuerdo en que el documento sea generoso con los vencidos. Su redacción dura 2 días, aunque llevará la fecha de la batalla. Allí se incluye que cualquier individuo de los que componen el ejército español será admitido en el Perú en su propio empleo si lo quisiere, y que ninguna persona será incomodada por sus opiniones anteriores, aun cuando haya hecho servicios señalados a favor de la causa del rey. Apenas firmada la capitulación, es leída en voz alta a lo que queda de los batallones realistas. Un oficial peruano ordena al rompan filas. Los sobrevivientes del vencido ejército del rey, sin armas, sin distintivos y con el dolor de la derrota en los rostros, inician un penoso desbande. Muchos hubieran querido, como el sargento realista Manuel Asensio Segura, luego célebre comediógrafo, no haber vivido para contarlo. La victoria de Ayacucho fijó un destino definitivo para Hispanoamérica. No vencieron al virrey quienes abogaban por mantener formas aristocráticas y traer un príncipe regente europeo para gobernar el Perú. Vencieron quienes querían la república y anhelaban un futuro unitario para las nuevas naciones. Quienes querían una América del Sur que emulara territorial y económicamente al gran país de América del Norte y no distrajera sus energías en querellas limítrofes.